Durante décadas, la historia oficial nos ha pintado a Abraham Lincoln como un hombre serio, reservado y profundamente reflexivo. Pero hay un objeto, un testigo silencioso que lo acompañó en los momentos más tensos de su vida, un reloj de oro que escondía un misterio que él mismo nunca llegó a conocer, un mensaje oculto, grabado en el corazón mismo del mecanismo, que hoy ha desatado preguntas inquietantes. ¿Por qué alguien dejaría un mensaje secreto dentro del reloj de uno de los presidentes más influyentes de la historia? ¿Fue un simple gesto simbólico? ¿O acaso un intento de comunicación clandestina? Lo que parece una pequeña anécdota, al mirarlo de cerca se transforma en una historia de tensión, conspiración y un toque casi profético. Como muchos caballeros de su época, Lincoln llevaba un reloj de bolsillo, elegante, discreto y perfectamente funcional. Lo que él jamás imaginó es que dentro de su delicado mecanismo se escondía una inscripción grabada en plena guerra civil, uno de los conflictos más devastadores que ha sacudido a los Estados Unidos. Los mensajes, traducidos al español, son breves pero increíblemente poderosos. Los rebeldes atacaron el fortín Sumter. Gracias a Dios que tenemos un gobierno. Estas palabras no estaban a la vista. No había forma humana de que Lincoln pudiera encontrarlas a menos que desarmara el reloj por completo. Y él, por supuesto, nunca lo hizo. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué estaban ahí? ¿Quién las escribió? ¿Y qué pretendía con ello? La respuesta nos lleva a un pequeño taller de relojería en Washington, regentado por un artesano llamado Jonathan Dillon. Dillon no era un hombre cualquiera. Era un patriota ferviente, un defensor apasionado de la Unión. Y cuando la guerra estalló en 1861, su vida, como la de tantos otros, cambió para siempre. Según su propio testimonio, el día que los rebeldes confederados atacaron el fuerte Sumter, dando inicio a la guerra, él estaba reparando el reloj del mismísimo presidente. La noticia se esparció como la pólvora por toda la ciudad. La gente corría por las calles, los rumores volaban y los soldados se preparaban para un conflicto que nadie sabía cuánto duraría. En ese ambiente cargado, casi eléctrico, Dillon tomó una decisión audaz y arriesgada: dejar un mensaje para la historia. Abrió el reloj de Lincoln, tomó su buril y con mano firme grabó aquellas frases que condensaban toda su esperanza y su temor en ese momento crucial. Nadie más lo vio. Nadie más lo supo. Durante años fue su secreto mejor guardado. Décadas después, cuando Dillon ya era un anciano, reveló la increíble historia a un prestigioso diario. Y aunque la noticia llamó la atención, muchos no le creyeron. Después de todo, no había pruebas. ¿Quién iba a creer que un relojero anónimo había dejado un mensaje oculto para uno de los presidentes más icónicos del mundo sin que nadie se enterara? Para algunos parecía una simple anécdota contada para ganar notoriedad en sus últimos años. Para otros, un rumor más de los muchos que siempre rodean a las grandes figuras de poder. Pero la familia de Dillon siempre juró que era verdad, que el viejo relojero no había mentido. Y entonces, cuando la historia parecía destinada a convertirse en una leyenda olvidada, ocurrió lo inesperado. Generación tras generación, el relato sobre el reloj se transmitió en la familia Dillon como una especie de reliquia emocional. Y fue Doug Stiles, el tataranieto del relojero, quien finalmente decidió llevar la historia hasta sus últimas consecuencias. Stiles contactó al Museo Nacional de Historia de Estados Unidos, el lugar donde el reloj se conserva hoy en día, e insistió en que la institución debía abrir la pieza. Quería que comprobaran por sí mismos si el legendario mensaje de su antepasado existía realmente. Al principio, como es lógico, las autoridades del museo se mostraron escépticas. Abrir una pieza histórica de ese calibre implica enormes riesgos. Se pueden producir daños irreparables, desgaste, incluso fracturas en mecanismos con más de un siglo de antigüedad. Pero la insistencia del descendiente, cargada de una emoción y una convicción tan profundas, fue tan persuasiva que finalmente accedieron. Y entonces se produjo uno de esos momentos que parecen sacados de una novela de misterio y conspiraciones. Cuando el director del museo finalmente autorizó la apertura del reloj, los historiadores y conservadores se reunieron alrededor de la mesa como si fueran testigos de un acontecimiento sagrado. Con la delicadeza de quien acaricia un vestigio del pasado, desatornillaron el mecanismo pieza por pieza. Y ahí estaba. Las inscripciones. Claras, nítidas e intactas. Exactamente donde Jonathan Dillon dijo que estarían. Exactamente con las palabras que él afirmó haber escrito casi 150 años antes. El silencio que inundó la sala fue casi tan histórico como el reloj mismo. Un secreto enterrado durante más de un siglo acababa de salir a la luz. Y no solo validaba una vieja historia familiar, sino que abría la puerta a algo mucho más inquietante.
Aquí es donde la historia toma un giro más oscuro, más conspirativo. ¿Por qué grabar un mensaje secreto en un reloj presidencial? ¿Fue simplemente un gesto simbólico de resistencia patriótica o podría haber sido un intento de dejar una advertencia? Los investigadores más escépticos afirman que Dillon, abrumado por la emoción del inicio de la guerra, simplemente quiso expresar su fervor patriótico de una forma única y personal. Otros creen que el reloj funcionó como una especie de cápsula del tiempo involuntaria, un mensaje destinado a ser encontrado por la posteridad. Pero para los amantes de los misterios, surgen preguntas mucho más intrigantes. ¿Era Jonathan Dillon parte de algún grupo patriótico clandestino? ¿Podría su mensaje haber sido un código, una señal que pasó desapercibida durante décadas? ¿Y si el mensaje no era solo para el futuro, sino para alguien del presente? ¿Y si Dillon de algún modo esperaba que el reloj fuera leído por otros ojos atentos, quizás como parte de una conspiración que nunca llegó a concretarse? Y la pregunta más escalofriante de todas: ¿qué pasaría si existieran otros objetos personales de Lincoln con mensajes ocultos que aún no hemos descubierto? El tiempo, y especialmente los relojes, guardan secretos que no siempre se revelan de inmediato. Independientemente de la teoría que uno elija creer, lo cierto es que este acto tan sencillo pero a la vez tan audaz dejó una huella imborrable en la historia. Para el director del museo, aquel hallazgo reveló algo profundamente humano: la necesidad de un hombre común de dejar constancia de su tiempo, de su miedo y sobre todo de su esperanza. Jonathan Dillon murió sin saber que su mensaje secreto sería descubierto algún día. Y sin embargo, gracias a la perseverancia de su tataranieto, hoy su voz sigue resonando como un eco a través de las décadas. Quizás al final eso era lo que realmente quería: que el futuro supiera que en los momentos más oscuros, incluso los hombres más humildes, los artesanos anónimos, quisieron dejar una señal de luz. Un legado personal escrito en metal. El reloj de Lincoln no solo marcó las horas del presidente, hoy también nos recuerda algo que trasciende el tiempo: que los grandes misterios no siempre están en monumentos colosales, en documentos clasificados o en conspiraciones gigantescas. A veces están escondidos en los lugares más pequeños e inesperados, en el interior silencioso de un reloj dorado, en la mano temblorosa de un artesano anónimo, y en palabras que esperaron más de 100 años para ser escuchadas. Un mensaje, literalmente, escrito para el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te fascinan estas historias ocultas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo misterio.